Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Miga y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos totalmente presenciales con Alicia Esperina. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, oye, el popó sale de la región de los lagos, un popó de exportación nos venimos a la capital. ¿Cuántos Sí. contratos nos van a salir por acá? No sé. Bueno, a ti hoy día tienes una cena muy Sí, importante. tengo una cena de despedida de una gran persona, así que estoy muy contenta. Así es. Y obviamente también vamos a revisar con ustedes todos los datos, todas las cosas que están pasando en Chile, en el exterior. Nada, para que nos vamos a ir a mirar para afuera si hay tantas cosas que Hay tenía que estar pasando tanto acá. para hablar. Y aparte, ni ¿Mm? siquiera comentamos esta semana las encuestas, que hay varias encuestas que andan dando vuelta, y esto es muy extraño, ¿ah? Porque nosotros nunca grabamos presencial a no ser cuando cuando vamos efectivamente a la radio. Entonces, esto es toda una logística nueva, así que nos van a tener que perdonar nuestros queridos auditores, ¿ah? Oye, estamos al lado de la calle, así que van a pasar autos, se nos van a volar las mechas, porque estamos a todo bien. Son Para los cosas que del nos, en vivo. por los que nos quieren ver por YouTube, estamos con un poco de rayos de sol, porque claro, aquí en Santiago es un calor tremendo. ¿Cómo está Osorno? Yo ayer salí con un día nublado, pero no, mentira. Después la tarde, la tarde despejó. No, no, es que en la mañana estaba nublado, pero cuando tomé el vuelo en la tarde estaba ya despejado. Estaba bonito. ¿Estaba Sí. bonito? Ya. Sí, acá había harto sol y toda esta semana mucho, mucho, mucho calor, pero como supuestamente hoy día es viernes, entonces lo vamos a hacer más chascón y relajado. ¿Qué les parece? Ya, pero no por chascón, vamos a dejar de comentar las cosas importantes, porque como tú decías, este lunes no tuvimos la oportunidad de comentar la Academ, que es nuestra tradición de los Ya, lunes, a ver qué número me toca. y además salió la CEP, entonces salen datos muy interesantes porque siguen una sucesión en el tiempo, entonces uno puede ir viendo evoluciones. Mira, respecto de la Academ, el primer dato, la aprobación presidencial se mantiene absolutamente pegada y estancada en 30%, la desaprobación está en 61%. Oye, yo Eso, creo que va a bajar, ¿ah? Yo te tiro mi de apuesta todas de que la maneras, academia de la próxima semana, o sea, la del lunes, va a bajar, de todas porque maneras, pues no alcanzó a agarrar los indultos. indultos. Los indultos y los chascarros y los... Sí, pero a mí terrible. lo que me llamó la atención de esta aprobación del Oye, 30%, ¿habrá sido que el presidente se tomó unas caipiriñas de más en Brasil cuando se tiró los datos? Porque recordemos que estaba en Brasil en el cambio de mando de Lula, al cual Bolsonaro no fue. ¿Cachaste que se arrancó? sí, tomó un vuelo express. Sí, se fue unos días antes. Sí. No, allá tienen una escoba más o menos. Igual que en Perú. Mira, dije que no iba a hablar nada afuera, pero en Perú también está la escoba porque también está la gente protestando en las calles y esperamos que algo no llegue acá, porque les debo decir, estando en Santiago, igual me asusta andar por la calle, pero ya no se ven esas marchas, como que en la hora, después de cierta hora, como que me da cosa salir en el auto y ando como con más precaución. Sí, es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es esa delincuencia pura y dura, que es la que del portonazo, esa, y la otra es la protesta social, que yo creo que no son Ah, sí, cosas pues, iguales, y esa es la que obvio. no se está viendo, pero esa es la que no se vio venir tampoco. Entonces, de repente, estas Pero cosas se juntan y parten. es Sí. que ese es el tema, Mm, policía, porque una de las cosas, ya que hablamos un poco de los indultos también, y de quiénes fueron indultados, que fueron personas que estaban, la mayoría, que fueron 12 que tenían que ver con la protesta, que también hay que decir que las razones por las cuales estaban siendo condenados no eran por estar manifestándose en la calle, no, po. estaban siendo condenados por... creo que una fue porque le pasó encima o que trató de atropellar o no sé si le atropelló a alguien de la PDI, Claro, pero como por delitos no menores que estaban relacionados con el tema de la protesta pública. ¿Cachai? claro. Entonces, es ahí donde también se rompe la mesa del acuerdo de por la paz, no sé si por la paz, Por pero la el acuerdo de la seguridad, seguridad, sí. claro. Y ahí es donde tú dices, bueno, resulta yo ayer hablaba con Juan Carlos y le decía, oye, ¿y esto tiene que ver o no tiene que ver de que se rompa? Y él me decía, yo creo que Chile Vamos está pasando a varios pueblos al decir que estas dos cosas van juntas. Pero yo digo, ¿cuál es la señal que se está enviando? Porque al final, si tú tienes la protesta en la calle, Claro, también estás dando espacio para más desorden claro. que digámoslo de cierta manera, igual nos llevó hasta donde llegó. O sea, este sentido no creo que haya sido totalmente por un tema de la protesta ciudadana en las calles, pero sin duda me da la sensación o me recuerda, más que la sensación, me recuerda la teoría de las ventanas rotas de Claro, los po. autos. O a río revuelto, ganancia de pescadores, porque si está Claro, todo el mundo fuera en la calle y hay tumulto, además se te pueden colar algunos que no están ni ahí con la protesta, pero van a delinquir. claro, o sea, recordemos que dentro de de la protesta, habían un montón de saqueos Claro. que no tenían nada que ver, o En- sea, como que, De ahí o sea, viene la pregunta, ¿por se- qué a unos sí y a otros no?
¿En qué sentido? El del indulto, porque Ah, yo escuché la conversación que tuviste con Juan Carlos, muy ya. interesante, y él decía que o sea, cada cierto tiempo en el final del periodo de los mandatarios, o Así cuando fue. venía una celebración, ¿no es cierto? Ya, se podía indultar por razón humanitaria, qué sé yo. Pero aquí me da la impresión de que ni siquiera yo, por lo menos, yo no entiendo cuáles fueron las razones Bueno, la que que llevaron dijo, a que unos sí y otros no, salvo el caso tan bullado, que ha sido objeto de mucha crítica oye, también. tremendo, porque si Sí, crees que el fallo estaba mal hecho, hay instancias, po. sí, pues hubo un tremendo problema ahí. Y el otro problema que tuvo, este otro, claro, o sea, no problema, pero las razones que dio el presidente para este tema de los indultos a los 12 que participaron dentro de las protestas sociales fue ir a buscar la paz social. Pero cuando salen, dicen, nunca vamos a terminar. Ahora, Claro. el tema también, uno puede tomar solamente la frase que dice nunca vamos a terminar, pero cuando lo leí completo ayer, que está en el podcast de ayer, decían también, mientras haya desigualdad, mientras hayan gente que se quede atrás, nunca vamos a parar de luchar o nunca vamos a estar. Bienvenido al mundo, si el mundo es desigual. El punto es cómo tratamos de que se empareje un poco la cancha, pero desigualdad va a haber siempre. Porque hay personas que tienen más méritos que otras, que trabajan más que otras, que le importa más que otras, y otras que no, nomás. Pues, ¿y qué? Bueno, ¿Cuáles son causas basales? ¿Cuáles son causas impuestas? Te fijas que es difícil. O sea, si yo me pongo eso como excusa de que mientras haya desigualdad en el mundo voy a salir a protestar, bueno, yo creo que se va a morir protestando porque eso no va a pasar. ya bueno, a lo que yo recojo el punto es que efectivamente cuando hay alguien que está mal y que es porque realmente no ha tenido las oportunidades o Ujú. realmente se ha levantado muchas veces dentro de su vida con el pie izquierdo, como le pasó a mi hijo hoy día, que andaba con un mal día y todo no resultaba mal. Bueno, hay Pero después personas, del hechizo empezó a resultar bien. sí, claro, y dice La mi misma rocío bruja. no sé si para ella, pero por lo menos nosotros encontramos estacionamiento acá al lado, pero ese que los otros días no había visto, pero bueno, en fin, el tema está en que, claro, mientras hayan cosas que mejorar, a lo mejor es lo que yo podría entender o podría llegar a compartir. Mientras hayan cosas que mejorar, hay que seguir intentando mejorarlas. Ya, ¿y cuáles son los canales? Ya, Organizarse, estoy de acuerdo. proponer, trabajar, pero no salir a romperlo todo, pues. Estoy de acuerdo porque si no tienes que De construir partir de eso más nuevo, o sea, lo bonito. que ya tenías que hacer y ahora lo que está roto. Sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que está la instancia para trabajar, o sea, como que todos estamos de acuerdo en que efectivamente hay que hacer muchas mejoras. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de salir a gritar que hay que hacer mejoras? Si Si en eso ya estamos estamos claros, si el punto es dónde. claro, y lo otro es el sentido de la urgencia. Y ahí es donde yo creo que Chile vamos sin darle el favor ni encontrarles mucho la razón en esta pasada, pero yo creo que tienen un punto al decir que yo me levanto de una mesa en donde se quiebran las confianzas, porque Claro, en el fondo lo que tú dices, estamos trabajando todos por un proyecto, pero en los hechos yo te atornillo al revés. claro. Entonces, bueno, ¿estamos o no estamos? O sea, por último, ten la parada coherente y si vas a estar, estate, ¿se dice? ¿Cómo es el imperativo de Estate estar? parado. No, Sé eso. consistente, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí sí le encuentro razón y no, pues, no, si es la seguridad va en serio, aunque sea para la tele. Sí, yo creo que y ahí es donde le quita el piso, pero también lo conversábamos un poco, es que, ¿qué se le da al Frente Amplio? O sea, ¿cuál Claro. es lo que está? Hay tantas cosas que se están dando a nivel de Senado, a nivel de Congreso, tanto por el acuerdo como lo del fiscal, que también ahora ya tenemos propuesta de fiscal. Y por lo que estaba leyendo, Alicia, porque yo aquí estaba leyendo en la prensa que al parecer el fiscal que se llama, mira, se me meten aquí los anuncios entre medio, Valencia. Ángel Parte Valdés. con 33 votos, pero tiene algunas disidencias en RN, el PPD y el Frente Regional Ecologista Ecologista verde Verde social. Social. Claro, ellos como que no están tan de acuerdo. Entonces, de alguna manera, tienes que mantener a este grupo dentro de tu gobierno, ¿no? Y quizás este tema de los indultos va para alinearlo y decirle, mira, necesitamos moderar el mensaje en todos estos lados, pero estas promesas de campaña son muy fuertes y por eso lo estoy Ah, haciendo. y esas promesas de campaña son las fuertes y todas las otras no. Ah, no sé, pues si yo No, no soy el ¿sabes presidente, qué? pues Yo, Alicia. o sea, siento que esto ha tenido tantos costos desde todo punto de vista que hay algo que nosotros no sabemos. Yo insisto en eso, es que no puede ser que cuando tú estás tomando una decisión que no te trae ni un rédito,
porque no hay ni uno, o sea, nadie ha salido a aplaudir esto, salvo 2 o 3 personas que me imagino los parientes de estas personas, Bueno, que deben estar muy felices, me imagino yo, porque estén con ellos, de todas maneras, pero toda la clase política, todo el espectro político, como que incluso bueno, la Corte Suprema de partida, los fiscales la también salen. opiniología, vamos a ver las encuestas de las próximas semanas, yo creo que la gente Sí. no está de acuerdo con esto, el timing es muy malo, o sea, en el minuto en que la delincuencia es el principal problema que nos preocupa a todos, en este tipo de gesto, yo creo que es puro costo. Entonces, ¿cuál fue la ganada? Y esa es la pregunta que a mí me queda pendiente. Sí, pues que por un lado, bueno, ya, al finalmente terminé leyendo la entrevista a Carlos Peñas que se había hecho en octubre, la agarré y la leí ahora, y él dice eh, que muchos intelectuales se doblegaron frente a la idea de que había que salir a protestar para poner un punto político o esta pero yo creo que si es que en algún minuto eso pasó, ya pasó ese momento. Por eso las mismas marchas y todo te empezó a decaer, las convocatorias ya no eran las mismas y terminó ganando Claro. el rechazo finalmente el 4 de septiembre. Pero ahora el tema está en criminalizar la protesta social o separar efectivamente Claro, este tema de la delincuencia propiamente tal y decir con fuerza, oye, no estamos dispuestos a que nos rompáis los paraderos, a que saquéis locales para hacer una protesta social. Sí, eso ya pasó, ya no está, ya incluso eres gobierno. claro, pues tienes toda la Entonces, herramienta, entonces empieza a trabajar. La tesis del rector Peña es muy interesante cuando dice él, y fue de los primeros que advirtió que se estaba leyendo mal la protesta. La protesta no era abajista, no era en función de que el lucro es malo, como se quiso decir, sino que lo que quería la gente era que el lucro fuera una posibilidad para todo el mundo, que si tú trabajas y que si tú te esfuerzas, tuvieses recompensa. Y eso es lo que no se estaba advirtiendo, que daba la impresión de que en el futuro, por más que tú patalees, estaba tan amarrada la cosa, había una nata tan espesa que no te dejaba surgir, claro. que había una desigualdad como estructural que era imposible de romper. Entonces, eso es lo que él dice. La gente no es que no quiera tener cosas, ni quiera progresar, ni le cargue la plata, quiere que le alcance a todos. ¿Te acuerdas de una columna que hizo en el New York Times, si no me equivoco, que decía a Chile le gusta ser pobre? Claro, ¿Te acuerdas? Ya, era como eso. Yo creo que al chileno en general no le gusta. no le gusta ser pobre, pero estaba callado como censurado, ¿cachai? Ese Claro, sentido de la cancelación, en claro. verdad no decías lo que realmente pensaba Claro. y Y se era malo escuchaba ganar plata. claro, se escuchaba netamente la voz de los que gritaban más fuerte y en ese caso era como no al lucro, no a esto, no a esto otro. Y después tú ves que finalmente tenemos a papá haciendo cola. Incluso en Osorno nos contaba Claro, nuestro querido Cristian Lobo que también hubo colas, claro, porque yo no estoy en Osorno en este minuto y no lo estuve viendo, pero sí, pues hicieron colas para que los niños no pudieran ir al colegio que ellos querían. Y muchos de esos o son particulares o en este caso de la tómbola serían particulares subvencionados, porque los particulares no necesitas entrar en esta claro. tómbola. Entonces, Y va bastante en línea con lo que uno ve en la encuesta CEP, ya que lo habíamos nombrado al inicio, ya, a ver, dale porque, más por ejemplo, encuestas. se hace una pregunta que para mí es muy interesante, que dice, ¿debería premiarse el esfuerzo individual, aunque se produzcan importantes diferencias de ingresos? Y fíjate que el 51% te dice que sí. O sea que efectivamente se Sí, esperan que las diferencias debería, individuales. que no importa, o sea, que si tú pones más esfuerzo, deberías tener más ingresos, aunque eso significa tener una sociedad desigual. O Mm, sea, más de la mitad de la gente piensa así. Un 27% no sabe, dice sí, no, más o menos, y un 18%, que es una minoría muy, muy menor, te dice que no, que debería no premiarse el esfuerzo y que deberíamos ser todos iguales. Entonces, se está leyendo mal la sociedad. Yo creo que mm. las personas no importa el esfuerzo individual. Hay otra pregunta, la entre comillas, dice, la principal responsabilidad por el sustento económico de las personas está en las personas mismas. Un 53% te dice que sí y solo un 17% te dice que no. Entonces, ¿Y yo qué creo que pasó con el 30 y tantos de por medio? te dicen ni sí ni no, po. O Ay, sea, es como que lo que ni pasa es chucha que ni te, limonada. no, lo que pasa es que te dan un espectro de puntuación del 1 al 10. Entonces tú Ya, tienes que poner en qué rango, el 1 no estoy nada de acuerdo con esa sentencia y en el 10 estoy súper de acuerdo. Entonces aquí te clasifican los 3 bloques, los que están muy en una ya, punta, los que están muy en la otra y los otros que están todos al centro. Entonces, ya. pero a mí me llama la atención que más de un 50% de la gente te diga, sí, sí, mi futuro depende del esfuerzo que yo ponga. Entonces, Mm, despejado eso, lo que nosotros pedimos, creo yo, son igualdad de acceso a herramientas. En el fondo, denme herramientas porque yo con esas herramientas voy a ser capaz de salir adelante. Y esto está súper ligado con la educación.
Y por eso las colas, y por eso los papás no les podemos decir, oye, no, tu hijo tiene que caer al colegio que quede y mala suerte, esto es una tómbola. No, pues, o sea, yo tengo todo el derecho de querer buscar un colegio que, de acuerdo a mi criterio, que puede estar súper equivocado, pero el único que tengo, creo que tiene mejor enseñanza. Sí, po, porque si me borráis el Sí, CIMSE, po. me borras todo, todo lo que es medición de la calidad de la educación, como dice la sigla, eh, pucha, me quedo con lo que me dice el vecino, con lo que yo veo. Entonces, mira, esta escuela es como mejor que esta otra, o por último van más a la escuela y pasan menos en paro, no lo sé. Bueno, Tengo pocas ese era herramientas. una, por lo menos para mí sería, y de hecho un tremendo argumento el tema del paro para ir a un lado a otro. De hecho, como cuando me tocó escoger universidad a la cual ir, fue uno de De mis, tus sí, decisores. sí, sí, de todas maneras. De todas maneras, porque al final sobre todo en la universidad, si te estás, y eso es raro, ¿ah? Porque sobre todo en la universidad, si estás pagando por ir a estudiar para poder tener un futuro mejor y depende de tus papás o lo que tú tengas que pagar en el futuro, que, la, que, que mal que no te estén entregando lo que tú necesitas para poder surgir después. Entonces, por lo menos para mí sí fue sumamente decisivo no ir a una universidad no tan polarizada. Y tú pudiste elegir, hay gente que no Sí, puede elegir y ahí sí que es dramático en donde tu única posibilidad de ir, porque tampoco te puedes ir a estudiar a otra ciudad, es la universidad que tienes al lado. Y qué lata, efectivamente, como tú dices, aunque uno no tenga que pagar, yo sé que hay gratuidad, pero se paga a través de los impuestos igual. Y pero para que cierto porcentaje nomás, y si es que sí, es la primera carrera que estás estudiando. sí, sí, pero de alguna parte sale esa plata, o sea, en el fondo hay que pagarle igual y que qué terrible que al final las herramientas que te entregan no te sirven, no tienes empleabilidad. Bueno, eso tú lo comentabas hace Hace unos como dos días, podcasts atrás, sí, donde nos decías la empleabilidad que tenían cada una de las universidades y por otro lado también el tema de la acreditación, que sí. mal, a nivel de universidades está un poco más claro, pero a nivel de colegio, ¿existe la Mucho, acreditación de los colegios? yo no lo sé, no sé si existe, pero necesitamos, creo yo, mucho más datos para diferenciar la paja del trigo, porque sin duda que debe haber colegios que lo están haciendo muy bien y que le entregan herramientas a los chicos. Pero ¿cómo podemos decir nosotros como padres cuando tenemos que, o sea, ojalá no existan diferencias, pero que no existan Mm. esas diferencias en un nivel alto, no que no existan las diferencias en un nivel bajo, o sea, no que le quitemos los patines, como dijo alguien, ¿no es cierto? No, que sean todos buenos de ¿Viste? manera que yo pueda ir al que tengo acá al lado en el barrio y, bueno, mejor para todos. Pero lamentablemente no es así. Mm. Entonces, ¿en qué dato te basas tú, Rocío, para elegir algo al final como colegio? En mi caso particular con mis hijos venía de un tema de tradición Claro, familiar, ya, o sea, como por ese lado y que pero te también, aseguras que esa tradición había dado buenos resultados también, entonces sí, la y mantuviste. además fue eso por un lado, y por otro lado, como el sentido de comunidad que tenía ese colegio, que por lo menos en mi colegio de estudié le preguntaba a mi mamá, Ujú. le decía, oye, y yo, porque mi mamá me decía, ay, la reunión de apoderado, qué lata, ir a la reunión de apoderado, y yo le decía, pero yo siento que ponte tú en el colegio donde tengo a mis niños ahora, los papás cuando vamos como que siempre ya, este es el tema de los papás, pero también así, ¿cuándo hacen la próxima junta? Ah, se Así, juntan, ¿sí? sí, Ah, de hecho me llamó la atención porque enterando, yo tengo a mi hijo medio menor y medio menor y pre-kinder, y en la primera reunión así de medio menor, cuando recién entramos, esto fue pre-pandemia, ya hubo una, así como al mes, una reunión de los papás, así como de carrete de papás, y fue como, ¿qué es esto? Yo o no me sea, no se acuerdo. conocían ni los chicos todavía. Y, o sea, Bien, apenas bien por la hablaban. Entonces, integración. fue distinto porque también la relación entre los papás era distinta y la reunión apoderada no eran una lata, ¿cachai? Y lo otro que me decía es que empezaban a ver cada uno de los casos particulares en la reunión Claro, apoderados, que eran muy pocas. Claro, en mi colegio sí, mi colegio era particular, pero era de la Florida, un colegio de clase sumamente media y habían como 3 reuniones al año y no tenías mucho contacto de los profesores con los papás. Entonces, claro, las reuniones se te daban en eso, pero en el colegio en Osorno donde estamos, no, pues tú podías mandarle un WhatsApp a la eso te iba directora a del decir, pues no era colegio, tiempo para WhatsApp, era, o entonces. sea, totalmente distinto. De hecho, de repente le decimos a a la directora, como no se meta tanto, porque yo estoy en el centro de padres también, como no se meta tanto en lo puntual, ¿cachai? Como de que el resto de los Mm. funcione, pero era es como mucho más. Y ahí se pasaron de repente para el otro lado, que los papás llegan a exigirle a las profesoras. No sé Eso qué. te iba a Ahora, mi decir. marido, él sí estudió en un colegio aquí en Santiago también, que era de ese estilo, ¿ah? De que los papás iban a exigirle a los profesores ya en esos tiempos. Porque mi marido no es, es un año menor que yo nomás, no tanto menos, pero sí se estilaba mucho más eso. Puede ser por restauro social, quizás, porque No él sé, tuviera mucho más high que el y yo mío. pensaba eso, que los profesores deben estar súper como perdidos respecto de qué es lo correcto en estos tiempos.
porque Mm. como que les quitaron toda la autoridad también. Entonces los papás también se sienten con derecho a exigir y poco menos que saben más que ellos. ¿Y cómo educas tú cuando no trabajas como equipo, con la familia también, con los Mm. chicos? Debe ser Es súper complejo. Yo complicado. creo que en general todo es súper pendular. O sea, como que uno va de un Ya, extremo al otro. Y lo mismo pasa en la política, que nos fuimos de un extremo así súper polarizado y ahora al como que otro. estamos tendiendo a ir al medio. Y lo mismo espero yo que pase, pero igual tienen que haber algunas medidas correctivas de alguien y no creo que sea solamente como del Y para universo que allá nos y para devuelva al acá. medio. Sí, y ahí que nos dice la No, CEP. no, A es ver, que la SEP, lo que pasa es que en esto del ir y venir, ya, la SEP lleva datos ya recogiendo las mismas preguntas 5 años. ya, a Y ver, pregunta respecto a la confianza en las instituciones, ¿ya? a Y hay ver, unas que están arriba y hay unas que están colistas. Los 5 años parejos que son a ver, el el Congreso. Congreso y los Ah, partidos políticos, pegados en la oye, y qué cola. Entonces, terrible, ¿ah? esto del péndulo es como buscar presas distintas en la misma sopa. Al final es como que no te sale nada distinto. Están como todas malas. Entonces, yo diría, si vamos a empezar una conversación constitucional y todo eso, Mm. ¿no será mejor empezar por casa y ver qué estamos haciendo tan mal en la sala de máquina de la política para que estén pegados siempre en la Ya, ok, desconfianza de las personas? espérate, Partamos por ahí. pero espérate, los últimos 5 años, Sí. ok, Es lo que está entregando en como las, resultado. sí, Yo creo que si investigamos 15 años pasa lo mismo. pero ¿qué pasa? Que veamos de dónde parte y cómo está este descrédito eventualmente. Quizás son los últimos 100 años, quiénes son los que se están juntando y cómo estaban funcionando los partidos políticos. Yo creo que a nivel de partidos políticos, tratando de buscar esto, también ha sido bastante pendular, porque por un lado, yo siento que los partidos políticos eran súper cupulares. Tenían en Sí, el sistema así como que una cúpula que designaba tú vas para allá, tú vas para acá. Ya, y después se fueron a, o por lo menos se buscó partidos políticos que fueran mucho más horizontales, más participativos en la teoría. No sé si en la práctica, yo creo claro. que en la práctica no. En el Quizás discurso sí. el discurso sí, pero quedamos con partidos tan fragmentados que de hecho decía, creo que fue Ricardo Lagos, que dijo, tenemos tantos partidos políticos que cada uno ha sido como un negocio para la figura principal, Para el caudillo. para el caudillo. Entonces nos fuimos de pocos partidos políticos que eran sumamente cupulares a muchos partidos políticos que son carreras independientes. O sea, esto ya lo empezamos a ver, ponte tú con Meo, con Amplitud, con Claro. Ciudadanos, que tenían una figura principal. Y en torno a él A ella orbitaba todo el resto funcional para que exista como correcto, partido, pero la persona era la que la llevaba. claro. Ya, ¿y dónde queda la gente entre medio? Si al final estamos funcionando igual como una pyme, que antes era una gran empresa y ahora son muchas pymes, pero la gente que deberían ser como el foco, los clientes, o soy demasiado ingenuo. Pero es que al final yo lo que he visto es que ha pasado a los independientes. Y en los independientes tienes el problema de que se tiran las personas que al final es lo mismo que los caudillos, Claro, los más conocidos. son los más conocidos o los que tienen así demasiado ímpetu y logran convencerte de que sus ideales son buenos, pero tampoco tienes claro cuál es la casilla en la cual se van a mover en el posterior, como que te tinca, ¿cachai? Como que yo Claro, voto por esta persona porque me genera más confianza que un partido político, esa persona en particular. Pero resulta que los partidos políticos tienen una declaración de principio, una declaración de intereses que debieran las personas que son parte de ese partido político regirse por ella. adscribir totalmente, pero la Sí, tienen en el papel, pero en la práctica no no está se llegando cobra, allá. po. Ahora, más complejo que tener una persona que tú no sabes para dónde se va a ir, es tener una persona que se puede ir para cualquier lado en función de las circunstancias. Que eso también es más triste, porque por último tú pudieras decir, no lo conozco, voto, salió distinto de lo que yo era. Pero por último, ya para la segunda lo encasillo, pero una persona que está constantemente cambiando opinión, y eso es lo que yo veo que está pasando hoy día en la política. Se gobierna con las encuestas y por eso es tan importante para nosotros leerla. Y hay un dato, Rocío, que a mí Ya, también me llama cuéntame, la cuéntame, atención. cuéntame. No, me llama la atención que todo el domingo a las 8:30 de la tarde más o menos estamos, te llevo la cadena, te llevo la cadena, ya, y las empezamos a compartir. ¿Tú sabes cuántos casos ve la cadena para su... ¿En como 1007? No, Ah, 705 casos fue la última. ok. 700 casos Muy poco. mandan lo que se habla, de lo que se opina y de lo que se decide en el país. Para mí una cosa que me llamó la atención. Yo no digo que no esté bien hecha, yo creo que las encuestas, si está la muestra bien seleccionada,
está perfecta. Mi punto es que el dato es súper relevante. Entonces Mm. yo me pregunto, ¿por qué no tenemos como cadem regionales, cadem Bueno, pero es casi que son online? distintas empresas, pues, No, no, Alicia. no, pero ¿por qué empresas? ¿Por qué esto no podría ser un termómetro permanente que nosotros le tenemos puesto al público, Y tú al dices cómo, aplausómetro? pero tendría que ser a través de línea, pues. Obviamente, pues, online. O sea, 700 personas entre nosotros juntamos los amigos y llegamos a 700. Claro, pero ¿qué tan sectorizadas están Es ellas? el punto, que debería estar mucho más transversal la Claro, de hecho muestra. creo que, porque uno cuando lee la academia, si lees la primera página te sale toda la Sí, metodología y te habla también que hay un grupo subrepresentado en esto que es el grupo rural. en este caso tenían un 90% de ¿Ves? personas urbanas y 10% rural, pero más o menos eso es lo que viven las personas, sí, en Chile. Claro, quizás a nivel de, pero no sé, porque por ejemplo la región de los lagos, la mayoría es Sí, rural, pero es pues. que Santiago es una masa tan Ya, grande que te mueve cualquier estadística y toda la gente vive en Santiago, Santiago. Chile. Y por eso estamos acá. Claro, por eso estamos acá. Y bueno, antes de, porque se nos va a acabar, quiero decirles que como nosotros hemos seguido muy, muy presente qué es lo que estaba pasando con la Constitución y el acuerdo constitucional. Les debo decir que esta semana efectivamente pasó su trámite en el Senado y ahora pasa segundo trámite constitucional, es decir, se va a la Cámara de Diputados. Hubo algunos senadores que presentaron algunas cosas en particular, como Fabiola Campilla y la senadora que pidió que hubiesen 155 miembros electos y les voy a decir, el otro fue el Rojo Edwards, que se cambió el nombre para que efectivamente lo Era más conocieran así, conocido, ni po. idea cómo se llamaba antes, pero ahora se llama efectivamente Rojo Edwards, hace un rato ya. Que en fundamental apuntaban a establecer un plebiscito de entrada, modificar la fecha de esta elección, a permitir que los partidos en formación pudieran llevar candidatos independientes para bajar el sueldo de los consejeros constitucionales, que los integrantes de la comisión experta sean elegidos por 2/3, que los integrantes del comité técnico de admisibilidad no militen en partidos políticos e incluir en los fundamentos o denominados bordes el rol de los padres en la educación y que en caso de que se rechace la nueva constitución no se vuelva a intentar en el tema en un año más. Y resulta que todos fueron rechazados y pasó muy rápidamente y ahora se fue a la Cámara de Oye, Diputados. Rocío, aquí sí que el aplausómetro está difícil, porque se preguntó en la academia la posición de las personas respecto del acuerdo constitucional, si estaban de acuerdo o no. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? 48% sí, 47% no. Así que Tan, está tan, mil tan. votos, así que jueguesela, va a tener que tirar el dado. Y nos vemos la próxima semana en otro Política Podcast. Chao, chao, amigos de la Mega, la radio, la mía y por supuesto, Bailo.